Continuamos la grabación del libro La mujer puertorriqueña, Investigaciones psicosociales. Entramos en la sección cuarta que hemos denominado Consecuencias psicosociales de los procesos de esterilización y abortos en las mujeres puertorriqueñas. Antes de introducir de lleno el tema, deseo informar que las investigaciones, resultados y consecuentes conclusiones que presento en esta sección, así como en todo el libro, no responden a ingresos de ninguna entidad pública, privada ni ideológica. Las motivaciones de mi persona a la ejecución y presentación de todas las investigaciones respondió, número 1, a mi vocación, interés y o curiosidad científica y psicológica. Número 2, a mi interés particular como científica y psicóloga por el bienestar común y sobrevivencia de nuestra maravillosa especie humana, todo lo cual nos lleva a la búsqueda más cercana a la realidad de la misma. Número 3, a mi identidad como mujer y todos nuestros procesos, ya que constituimos entre el 50 y 52% de la población mundial, con pequeñas diferencias en diferentes países. Y afirmo, como afirman científicos comprometidos en el planeta, y recientemente lo repite la doctora puertorriqueña Fabiola Cruz López, microbióloga, afirmamos y reconocemos el dinamismo de la ciencia. ¿Y cuál es ese dinamismo? El cual nos va revelando nuevos hallazgos y evoluciona el conocimiento como evolucionan todas las especies. Nuestro mayor interés, la especie humana, cuya vida está en relación dinámica constante con la naturaleza del planeta Tierra, cambiante, y con la naturaleza que rodea el planeta. La doctora Cruz López recientemente ha traído a la esfera pública la nueva exposición de que la microbiótica de la cervix uterina de la mujer puertorriqueña es diferente a la del resto de las mujeres, dato que continúa en investigación. Debo añadir que los procesos investigativos más honestos nos han ayudado a superar amenazas de variada índole, como genéticas, alimentarias, químicas, ambientales, entre otras, y a alargar expectativas de vida. Deseo además poner en el presente el impacto del poder y el dinero en investigaciones y desarrollos científicos que sucumben también a las manipulaciones y sesgos que desarrollan las élites poderosas y adineradas del planeta para diseñar y producir el molde paradigmático de toda política pública para que genere más poder y dinero a dichas élites, sobre todo a las más corruptas. Es muy pertinente recordar nuevamente que les es conveniente conducir lo más fácilmente al 52% femenino de la población a su servicio, obviamente a través del control material ideológico y la vigorosa utilización de la moda. Este entendimiento colabora con nuestras curiosidades para que desarrollemos los conocimientos que nos alcanzan mayor salud, mejor salud y vida más larga, y podamos discernir quiénes son los sujetos, administradores, políticos y cualquier otro nombre que armoniza con nuestro bienestar y salud, y quienes tienen como prioridad su poder que los lleva a agrandar y amasar sus finanzas. Los países de poder hegemónico, dirigidos y motivados mayormente por el aumento de su poder económico y geopolítico, ahora con aumento en su énfasis producido por un megacambio paradigmático más grande que la revolución industrial, cuando y donde se produjeron enormes cambios sociopsicoeconómicos como la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, han producido múltiples invasiones a otros países de guerra, de muertes, de apropiaciones, terror y esclavitudes, y por supuesto invaden los cuerpos y amenazan, como lo han hecho en el pasado, con invadir los cerebros. Como afirma la doctora Cruz López, la microbiota de la cervix uterina de las mujeres puertorriqueñas es diferente a la de otras mujeres. Pienso que la invasión a nuestros cuerpos es muy preocupante y, como señala la doctora Cruz,
El cambio microbiótico afecta el hábitat de la nueva prole y toda la prole, biológica, neurológica y psicológicamente. Pasemos ahora a examinar las pequeñas investigaciones que pudimos lograr y añadir a la historia de las mujeres puertorriqueñas y que ampliaremos más tarde con investigaciones y escritos de otras mujeres puertorriqueñas. En Puerto Rico, no es posible precisar la fecha con exactitud en que la esterilización comenzó a utilizarse como práctica de control de natalidad, pero se sabe de casos que se remontan a la década del 30, como lo señala Vázquez en el 1974. Durante esta década, el gobierno no promovió activamente las clínicas de planificación familiar. Más tarde, en 1980, la doctora Harriet B. Presser, socióloga y demógrafa de la Universidad de Maryland College Park, publicó el siguiente escrito: Puerto Rico, Recent Trends in Fertility and Sterilization, Family Planning Perspectives, volumen 12, número 2, en el cual informó que desde 1969 hubo niveles sin precedentes de esterilización femenina en la isla de Puerto Rico. Según ella, el 35% de las mujeres entre 20 años y 49 años habían sido esterilizadas, lo cual provocó una rápida caída de la tasa de fertilidad en la isla. El caso de Puerto Rico fue expuesto internacionalmente como uno de los casos más atroces de políticas de esterilización obligatoria. La doctora Presser añadió que para el 1975 los niveles de esterilización se mantenían tan altos como para los años 1965 en Puerto Rico. Para el 1974, el gobierno de Puerto Rico establece por primera vez un programa oficial de esterilización. El Departamento de Salud, a su vez, comisionó la consultoría de la firma Clapp & Main para llevar a cabo un estudio sobre conocimientos, actitudes y práctica de la planificación familiar, incluyendo la esterilización. A pesar de que dicho estudio reveló que desde el 1960 al 70 había declinado ligeramente la utilización de la esterilización como método contraceptivo en un 1.7%, tal hallazgo se debió a que en la muestra utilizada se excluyeron las esterilizaciones terapéuticas que fueron incluidas en muestras anteriores. Aunque la esterilización femenina ha sido un medio de control de natalidad en sociedades tan diversas como Panamá en un 22% para la época, Costa Rica 19%, El Salvador 18%, India un 5%, Pakistán 3% y en Estados Unidos sobre un 30%, en ninguna de ellas ha alcanzado niveles tan altos como los que se alcanzó en Puerto Rico, según indica la doctora Presser. Añade la misma autora que no solo la proporción de mujeres esterilizadas era mayor en Puerto Rico que en otros países del mundo, sino que también fueron esterilizadas mucho más jóvenes. La doctora Presser comenta en su artículo Puerto Rico, Recent Trends in Fertility and Sterilization, que entre las mujeres con pareja, la esterilización continuaba utilizándose en forma frecuente como método anticonceptivo, aun cuando existían métodos alternativos disponibles. La autora añadió que el apoyo de parte de la profesión médica, unido a un clima de aceptación como parte del gobierno, fueron suficientes razones para influir en el uso de la esterilización como medio de controlar la fertilidad entre las mujeres puertorriqueñas. La doctora Presser concluyó que la historia y estadísticas de esterilización en Puerto Rico revelaron que Puerto Rico fue uno de los países del mundo con el mayor porcentaje de mujeres esterilizadas en edad reproductiva, llegando al 39%, y que una tercera parte de las mujeres entre las edades de 20 a 49 años fueron esterilizadas. En este momento referimos nuestra mirada en algunos estudios que abordan las secuelas psicológicas de la esterilización en mujeres. Diferentes estudios han demostrado una relación estrecha entre la esterilización femenina y los efectos psicológicos negativos que ocurren después de esta.
Varios aspectos que sobresalen en muchas investigaciones incluyen la depresión, ansiedad, irregularidad menstrual, disminución en el deseo sexual y cambios en peso, entre otros. Ocurre también un nivel de arrepentimiento que fluctúa entre el 12% al 25% en algunas de las que han incurrido en el procedimiento. Y las mujeres, muchas informan que se sienten defeminizadas y vacías. El doctor Durán, psiquiatra puertorriqueño, señaló que en su experiencia clínica encontró que después de la esterilización la mujer desarrolla estados depresivos y psicóticos. Y dice, y cito, es común que las mujeres después de esterilizadas comunican sentirse huecas, vacías y verbalizar que no sirven. Cierro la cita. La literatura indica que entre un 10 y un 20% de las mujeres que se esterilizan sufren consecuencias psicológicas. Estas consisten de una diversidad de síntomas que van desde cambios psicosomáticos, intención de revertir el procedimiento, hasta serios disturbios psiquiátricos. Además, se señala la importancia y el valor que se les da a los órganos reproductivos y a su función reproductora en la mujer. Tal valoración está íntimamente relacionada a las evaluaciones que las personas tienen de sí mismas sobre su autoconcepto y autoestima. Luego de que examinemos los resultados de una investigación en Puerto Rico, los compararemos con hallazgos y datos de otros países. En la presente investigación se utilizó el diseño preprueba y posprueba recomendado por Stanley y Campbell. El mismo se utilizó con el grupo de participantes que quedó constituido por un total de 52 mujeres, las cuales presentaban una edad promedio de 29.7 años y un promedio de número de hijos para este grupo de 2.5. Dichas participantes se sometieron voluntariamente al procedimiento de esterilización. Las mismas fueron admitidas al servicio de esterilización en el Hospital Municipal del Centro Médico y el Hospital Regional de un pueblo metropolitano de Puerto Rico. Las participantes del diseño pre- y post-prueba lo hicieron voluntariamente, anónimamente y luego de un procedimiento explícito de consentimiento informado. A las participantes se le administraron 3 instrumentos. Número 1, la escala validada de autoconcepto. Número 2, la escala de actitudes hacia la mujer. Y número 3, un cuestionario diseñado y adaptado para obtener características demográficas y personales de las participantes. A las mismas, además de ofrecerle una explicación sobre el propósito del estudio, la importancia de su participación, se les garantizó absoluta confidencialidad y privacidad de sus contestaciones. Luego se les solicitó que firmaran la hoja de consentimiento informado. La posprueba se tomó al cabo de los 3 meses de su recuperación. Dentro de las variables personales, se pidió información a las participantes respecto a sus motivaciones para esterilizarse, sobre otros métodos usados, circunstancias bajo las cuales tomaron la decisión y la satisfacción que tenían. El 50% del grupo informó como método más frecuentemente utilizado la píldora anticonceptiva. Entre las razones para desear esterilizarse, el 32.3% informó que había completado el número de hijos que deseaba tener y un 51.7% informó que había decidido esterilizarse por razones económicas. Evidentemente, las presiones económicas y el haber completado el número de hijos deseados fueron las razones informadas por ellas que las motivaron a tomar la decisión de esterilización. Más del 50% de las participantes informaron que la decisión de esterilizarse fue propia y no influencia de otras personas. Con relación al nivel de arrepentimiento después de esterilizarse, un 10% de los casos dijo sentirse arrepentidas e indicó que un 6.7% de sus parejas no se sentían satisfechas con que se hubiesen esterilizado.
Los hallazgos particulares reflejaron que las premediciones y posmediciones de las participantes esterilizadas, las que reflejaron un autoconcepto alto en la premedición, se encontró un cambio significativo con una M, premedición, igual a 318 y una M2, una posmedición de 301, reflejándose un cambio significativo en la posprueba. De estos resultados se infiere que las mujeres con autoconcepto alto antes de esterilizarse les bajó su autoconcepto en forma significativa después de la esterilización. Para corroborar que la diferencia significativa encontrada entre las pre- y posmediciones de las mujeres esterilizadas que exhibieron autoconcepto alto se debía al efecto de esterilización y no a eventos externos, se realizó un análisis donde se excluyeron aquellas participantes que habían informado eventos negativos recientes. Los resultados reflejaron diferencias significativas con una premedición de 313 y una posmedición de 295. Por lo tanto, se infiere que el cambio en autoconcepto se debe al efecto de la esterilización y no a otras variables extrañas que fueron razonablemente controladas. Al tomar en consideración las variables de depresión y ansiedad respecto a la esterilización femenina, se encontraron altos índices de las puntuaciones obtenidas en la subescala de depresión del grupo de esterilizadas. Lo mismo ocurrió en las subescalas de ansiedad, que reflejaron un alto índice en el grupo de las esterilizadas. Nuevamente, con el propósito de corroborar si los resultados mencionados se relacionaban a la esterilización o se debía a otras variables intervinientes, se realizó un análisis excluyendo a aquellas participantes que habían informado eventos negativos recientes. Los resultados obtenidos reflejaron índices mayores de depresión y o ansiedad en las mujeres que se sometieron al procedimiento de esterilización. Para el análisis de los resultados, incurrimos en la depuración de la muestra participante, aislando estadísticamente las variables intervinientes tales como pérdida de empleo, enfermedad y separación de parejas, para no confundir los resultados del efecto de la esterilización sobre las variables de autoconcepto y autoestima devaluada, depresión y ansiedad. El análisis reflejó un cambio significativo en el grupo de mujeres esterilizadas sobre su autoconcepto y autoestima, implicando que la esterilización ejerció un efecto negativo sobre las mujeres que se sometieron a dicho procedimiento. En el momento de la recopilación postprueba, algunas de las participantes vertieron comentarios tales como: "No soy la misma persona, algo importante murió en mí. Mi pareja indica que ya no es igual". De hecho, en tan corto tiempo, 3 meses de recuperación, 5 de las participantes estaban ya recibiendo tratamiento psiquiátrico. Los hallazgos corroborados sobre los efectos de la esterilización respecto a la depresión y ansiedad se relacionan en forma similar a los hallazgos encontrados por otros autores, algunos de los cuales aún en el siglo XXI los señalan y que más adelante haré mención de sus palabras. En términos generales, los teóricos señalan que en toda depresión se da un factor precipitante y un sentido de pérdida real o simbólica. En este sentido, inferimos que la esterilización fue el factor precipitante. Por otro lado, en términos de comportamiento, las personas que se deprimen y o están ansiosas se les afectan 4 apetitos fundamentales: el sueño, la alimentación, deseo sexual y actividades rutinarias, lo cual les puede conducir a dejar de funcionar efectivamente, tanto para ellas mismas como para su familia. Por todo lo antes dicho, siempre hemos recomendado que se elabore un programa de preparación psicosocial que las asista
antes, durante y después del proceso de esterilización. La historia de Puerto Rico ha recopilado y divulgado los procedimientos implantados por Estados Unidos en sus territorios y en la colonia clásica de Puerto Rico para controlar la natalidad y la población aprobada por ellos. Según la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos, ya en el 1982, el 41% de las mujeres puertorriqueñas estaban esterilizadas. Dicha política pública de convertir a Puerto Rico en la isla laboratorio, como la llamaron historiadores y periodistas, para experimentar de forma exhaustiva, convirtiendo a las participantes, las mujeres más pobres y menos escolarizadas del país, en conejillas de India, como les llamó Lourdes Hinoa del Taller Salud. El inicio experimental se llevó a cabo ante el llamado fomento y aprobación del gobernador de Puerto Rico, Blanton Winship, en febrero de 1937, publicado en The New York Times, donde puso de manifiesto públicamente su apoyo a la eugenesia. El título de la noticia fue "Sterilization Study is Urged by Winship. Governor Blanton Winship recommended immediate consideration of sterilization as a dependable means of improving the human race". Tales experimentos sobre esterilizaciones, las cuales se produjeron en muchas fábricas con la manipulación directa a las obreras y sin obtener el consentimiento informado que no estaba legalmente requerido aún, se extendió hasta 1964 y tuvo grandes efectos y repercusiones negativas, muchas de las cuales fueron narradas y detestadas por participantes que protegieron su anonimato. La profesora Ana María García diseñó, creó y dirigió la película La Operación, donde expone gran parte de los procedimientos de dicha experimentación, calificándolos como la reducción significativa de la población de las comunidades más pobres de Puerto Rico. García dijo, y cito, "La isla fue un gran laboratorio de control de natalidad". Cierro la cita. Según la historiadora Margaret March, profesora de la Universidad de Rutgers en New Jersey, se asignaron 2 facultativos académicos para la experimentación: John Rocky, experto en fertilidad, y Gregory Pincus, quien afirmó, y cito, que la sobrepoblación es el mayor problema para los países en desarrollo. Cierro la cita. Rocky y Pincus fueron a su vez financiados y supervisados por Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood, institución que revela a través de Internet una ganancia hoy en día de 500 millones para el año 2020. Es conocido que Margaret Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de una raza humana mediante la selección biológica, que hoy sabemos era la filosofía expuesta, promovida y defendida por Adolf Hitler, conocida y nominada como nazismo, la misma que impone, como ellos dicen, y cito, la superioridad de unas razas sobre otras. Según la narrativa oficial de PlannedParenthood.org, Margaret Sanger sostenía claramente sus creencias de eugenesia en sus escritos, especialmente en la revista científica Birth Control Review, y reafirmando que la eugenesia es inherentemente racista, indicando que la sociedad puede ser mejorada mediante la reproducción planificada para obtener estos, y cito, rasgos deseables, cierro cita, como la inteligencia y la disposición al trabajo. En 1926, ella dio un discurso para las mujeres del Ku Klux Klan en una reunión política en Nueva Jersey, promoviendo sus creencias y métodos. Y en 1927, Margaret Sanger respaldó a la Corte Suprema de Estados Unidos cuando ésta dictaminó que los estados podían esterilizar por la fuerza y sin el conocimiento ni consentimiento de las personas consideradas
como, entre comillas, no aptas, lo cual causó miles de esterilizaciones en contra de la voluntad de las víctimas. Tal superioridad y eugenesia forma parte integral de la formación y consolidación de poder de unos grupos de élites poderosas sobre el resto de la especie humana, y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad y extrema pobreza. Dichos experimentos se realizaron no solo en territorios de propiedades de Estados Unidos, como Puerto Rico, sino también en otros países, como mencionaremos a continuación. Informaremos sobre varios estudios publicados que se refieren a poblaciones diversas. Número 1. El 4 de septiembre de 2019, Sharon Thymer publicó desde Mayo Clinic, con los datos del proyecto epidemiológico de Rochester, lo siguiente. Informó sobre un estudio que descubre mayor riesgo femenino a corto y a largo plazo para depresión y ansiedad después de histerectomías. El estudio fue realizado con una participación de 2.100 mujeres sometidas a la extirpación del útero. Los diagnósticos abarcaron depresión, ansiedad, demencia, abuso de sustancias adictivas y esquizofrenia después de la histerectomía. Reportaron un promedio de aumento de 6.6% para la depresión y un 4.7% para la ansiedad. Según la autora ginecobstetra doctora Shannon Laughlin Thomason, para las mujeres de 18 a 35 años de edad, el riesgo de depresión incurrió en un aumento de 12%. Tales informaciones fueron publicadas en The Journal of North American Menopause Society. Número 2. La BBC publicó el siguiente reportaje: las mujeres que fueron esterilizadas en Estados Unidos sin su consentimiento el 9 de febrero del 2019. En el mismo se habla de la indígena Jane Whitehorse, quien fue una víctima de esterilización forzosa entre las 3.406 del Programa de Planificación Familiar del Estado. Jane Whitehorse pertenece a la nación Navajo, territorio nativo americano que incluye Arizona, Utah, Nuevo México en Estados Unidos, y se considera una de las tribus más grandes del país. Jane narra su experiencia en una entrevista del programa Outlook del Servicio Mundial de BBC y en un documental titulado Amá, que significa madre en návajo. En la misma ella compartió su dolor, vergüenza y enojo al ser sometida a esterilización forzosa, como ella dice, en contra de mi voluntad. En el reportaje, además de abundar sobre todas las consecuencias psicológicas sufridas por las víctimas, también se añade que existe un 62% de probabilidades de quitarse la vida. La lucha, la información y la toma de conciencia social ha elevado un tanto la calidad de vida de la población indígena. Número 3. Huellas psicológicas de la esterilización forzada, publicada en la revista IDEL número 244, escrito por la psicóloga Cassie Cuba Corimaita, quien relata, denuncia y entrevista a algunas víctimas de esterilización forzada en Perú, donde se implantó un programa bajo el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1996 y 2001, y cuyo resultado fue la esterilización de 114.542 mujeres, todas campesinas e indígenas de zonas rurales con escasa formación educativa y de estratos pobres o muy pobres a nivel nacional. Todas las entrevistadas manifestaron su amargura, disgusto y su sentimiento de «me rompieron el alma». Se expone una lista casi interminable de las huellas psicológicas y síntomas agudos de la misma, que incluyen hasta suicidios. Formaron su asociación de mujeres afectadas por la esterilización forzada y siguen en su lucha, exigiendo atenciones, compensaciones y ser
entre comillas, dueñas de su destino. Cierro la cita. Número 4. La Fundación Sermi Mujeres presenta un informe del Foro Europeo de Discapacidad llamado Poner fin a la esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad en mayo del 2017. Dicho informe pone énfasis en lo que han denominado, y cito, consentimiento previo, plenamente informado y libre. Cierro la cita. Número 5. La Confederación de Salud Mental de España publicó el 3 de julio del 2019 el siguiente artículo. Las mujeres con problemas de salud mental sufren esterilizaciones y abortos forzosos en España, pese a que la Organización de las Naciones Unidas condena estas prácticas, indicando que anualmente se publican más de 100 esterilizaciones forzosas a personas con discapacidad, a pesar de que los efectos físicos y psicológicos de esta práctica están suficientemente constatados. Intervenciones sin consentimiento, conocimiento ni autorización de las mujeres afectadas, vulnerando sus derechos humanos, y en la última década se han resuelto 1.017 casos ante jurados. La ONU ha calificado esta práctica como, entre comillas, inaceptable, y han añadido que tal práctica de esterilización forzosa puede constituir tortura. Número 6. Science Direct, volumen 33, número 4, en el 2019 publicó lo siguiente: Análisis de la producción científica mundial sobre esterilizaciones forzadas de mujeres con discapacidad de 1997 a 2016. La publicación fue hecha por Andrea Yupanqui Concha y Victoria A. Ferrer Pérez. Dicho estudio consta de 139 documentos en los cuales participaron 114 instituciones de 24 países en ese periodo de 1997 a 2016. En sus escritos se impone la denuncia de esterilización forzada como vulneración de derechos humanos. La violencia por esterilización forzada contra las mujeres con discapacidad es un problema de salud mundial, el cual debe ser conocido, divulgado y prevenido. Finalmente, quiero mencionar que todos los artículos y proyectos mencionados están disponibles a través de Internet y las personas que deseen más información pueden acceder a ellos.